es el día que vamos a ir echando los demonios hacia afuera. Va a empezar. El primer tema es cómo ahuyentar el demonio. Y para eso vamos a invitar a nuestro hermano Regino, el cual les voy a invitar que levante la mano hacia él para que tu bendición llegue hasta él. En esta mañana vamos a presentar a este hermano que en este momento se postra ante la presencia de Dios, reconociendo su pequeñez, reconociendo su debilidad, pero sabiendo que la fuerza de Dios lo va a cubrir en este momento. Vamos a orar por él. Padre amado, en esta mañana te consagramos a este siervo tuyo para que tú lo uses como ya lo has usado en otras ocasiones, y que tú seas el ventrílogo que hable por su boca para que él predique la palabra de Dios con poder. Así en estas mañanas te lo consagramos a ti, mamita María, para que intercedas por él, para que tú pidas a tu hijo por este hijo tuyo, y así, confiando en tu amor, en tu misericordia, te damos las gracias porque nos lo has traído, y todos te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Bien dormidos? Bendecidos. Yo pensé que dijeron dormidos. Miren, la verdad, desde que comenzaron las alabanzas, como que veía a muchos de ustedes todavía en la cama. Estaba la alabanza como bien movidita y eso, y usted ni se movía ni nada. Entonces vamos a hacer un ejercicio antes de comenzar el tema. ¿Qué les parece? A ver si despertamos un poco. Ok, quiero que se levántense y volteen hacia aquella pared. Volteen hacia allá la pared. Ahora levanten las manos para arriba, y pongan las manos en los hombros de la persona que está enfrente de usted. Ahora sí, Francisco, escúrcales las bolsas, sácale lo que traigan. Ahora sí, como está usted, mi hermano, mi hermana, denle una sobadita en el hombro a la persona que está ahí. Denle una sobadita, tranquilito, sobre, tranquilito. Así. Dele. Ahora volteese para el otro lado y la otra persona le va a sobar a usted. Si le sobó feo, sóbele feo. Si le dolió, que le duela. Ok, ya, párenle. Ya ustedes pueden sentar. Párenle, porque yo escuché unas personas que decían, dale más para abajo. Mire, alcancé a escuchar unas personas que decían, dale a la izquierda. Aquí, abajito. Ya me dio más comezón. Oye, no, es probete, no es detente, ¿verdad? Es probete nomás, ¿verdad? Qué bueno que nos reímos. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, dice, estén siempre alegres. Dice el Salmo 100, a ver si esta sí se la aprende. 150, versículo 6, dice el Salmo, alabe al Señor todo ser que respire. ¿Usted respira, sí o no? Sí. ¿O hay alguno que siente muerto? A ver así. ¿Sí respiró? Sí. Bueno, dice el Salmo, ¿cuál Salmo les dije? Ya se me olvidó. ¿Ciento qué? 150. 150. ¿Y cuál versículo? 6. Alabe al Señor, y él, 150, versículo 6. Alabe al Señor todo ser que respira. Mire, vamos a entrar en ese tema porque es un tema que al chamuco no le gusta. Y siempre que damos ese tema, siempre que se da temas donde la gente se va a nutrir de conocimiento y de espiritualidad, el chamuco respinga a diario. Y suceden muchas cosas. Y han sucedido. Para que podamos hablar de esto, han sucedido y eso nos da alegría. No nos asusta, nos da alegría porque sabemos
que venimos a hacer algo. Usted se tiene que dar cuenta, mi hermano, mi hermana, que por ejemplo muchas de las cosas de los hermanos separados que le achacan a usted y a mí y a todos los católicos, ¿por qué nos achacan? Porque no son ellos, es el demonio. ¿Qué es lo que más nos achaca? Es precisamente lo que más odia a él. Y hoy vamos a hablar de algunas cosas. El tema se le ha puesto los sonidos que ayuntan al demonio. Así se le ha puesto. Vamos a hablar de 7 cositas que él repudia, que él odia y que solamente se encuentran precisamente en la Iglesia Católica. Usted no puede encontrar eso en las otras iglesias, solamente en la Iglesia Católica. Vamos a comenzar con esto. Él odia a una iglesia. Sabemos que en estos tiempos hay miles de iglesias, miles, pero solamente odia a una. ¿Cuál odia? La católica. La católica. ¿Y por qué la odia? Porque tenemos la declaración del Santísimo. Oh, yo pensé que porque ahí estoy yo, ¿verdad? Ahí está usted. La odia a la Iglesia Católica porque simple y sencillamente es la iglesia que Cristo fundó. Es la iglesia de Jesucristo. Las otras son iglesias que han fundado los hombres, que se separan, que se sienten que ya conocen mucho y dicen, pues yo conozco mucho, yo voy a fundar mi iglesia, o ya están separados en una iglesia y se sienten pavos reales y no quieren seguir a ese pastor y se hace el pastor de otra iglesia y así, y así, y así, y así. La Iglesia Católica es la que fundó Jesucristo. Es la única iglesia que viene desde Jesucristo porque la fundó Él. Por eso es que la odia el diablo. Y por eso usted se da cuenta, si abre bien los ojos y los oídos, se da cuenta que es la única iglesia que todos los demás repudian. Y no quieren amar. Si a usted le dicen, ¿eres cristiano? Sí. Oye, ¿cuál vas? Presbiteriano, evangelista, la luz del mundo, Los mormones. no, los mormones no, los evangélicos, bautistas, presbiterianos, lo que sea de eso, y te dicen, oh, está bien, quizás, no importa cuál vayas, con que te digas cristiano. Eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? Para nosotros eso no cuenta, para nosotros tienes que pertenecer, tienes que estar, tenemos que estar en la iglesia que Cristo fundó. Porque si no estamos en la iglesia que Cristo fundó, entonces no estamos, desde allí comenzamos a desobedecer a Cristo. Cristo funda una iglesia y Él quiere que su pueblo pertenezca a esa iglesia, y es la Iglesia Católica. Entonces vamos a hablar un poquito de la iglesia, vamos a hablar un poquito de nuestra fe también. Vamos a comenzar con el primer sonido, porque ahí nos sonó el teléfono y ese me está diciendo que ya hablemos, ¿verdad? El primer sonido que vamos a hablar que repudia al diablo es el sonido de la campana. ¿Por qué? La campana de la iglesia, no la del baño, la de la iglesia. ¿Por qué repudia ese sonido? ¿Por qué? ¿Qué significa el sonido de la campana? El llamado. ¿El llamado a dónde? A la iglesia. El llamado a ir con Dios, el llamado a ir al encuentro del Señor. Entonces el diablo no quiere ese llamado, no quiere que vayamos al encuentro del Señor. ¿Por qué no quiere que vengamos al encuentro del Señor? ¿Por qué? ¿Qué vamos a encontrar en la misa? Al Padre, ¿verdad? Y lo vamos a mirar si viene bien peinado o no al Padre. La palabra de Dios. Primeramente nos vamos a nutrir con la palabra del Señor en la misa. Te dicen los hermanos separados, usted no lee la palabra, mentira. En cada misa nos leemos la palabra de Dios y nos dan un sermón de la palabra de Dios, y eso lo odia Satanás. ¿Qué más encontramos? ¿Cuál es el culmen de la misa? O sea que la campana es el sonido para el llamado a que acudamos a alimentarnos del Señor, que acudamos al encuentro del Señor. ¿Qué sucede? Mire qué tan grande es solamente la Iglesia Católica. ¿Qué tan grande es? Que usted viene y
y llega a misa, el rito de la misa comienza con el perdón de los pecados, es un rito. Vamos pidiéndole perdón, Señor ten piedad, Señor ten piedad, perdona, Señor, perdón, para que nos santifique, nos purifique en ese momento, nos haga santos en ese momento. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a entrar dentro de nosotros, porque Cristo vamos a consumir el cuerpo de Cristo. ¿Qué sucede cuando consumimos el cuerpo de Cristo? ¿Cristo es santo? ¿Sí o no? ¿Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Santo de Santos? Sí. Y ese Santo de Santos entra en mí, entra en ti. Imagínate, por un momento, entra el Señor aquí y desde que entra, acuérdate de la pastilla. Te duele el dolor, tienes algo, te tomas una pastilla y la pastilla entra por tus venas o por donde quiera que vaya y entra y va y te quita ese dolor. Bueno, entra el Señor en tu cuerpo y desde el momento que toca tu cuerpo aquí, te llena de Él. Tu sangre, tu carne, tus huesos, tu piel, tus greñas, tus uñas, todo se llena de la presencia de Dios. En ese momento que tú consumes el cuerpo de Cristo, todo Cristo te llena a ti por completo. ¿Qué significa eso? Que en ese momento eres santo. Que en ese momento no hay nada de pecado en ti, que en ese momento solamente está Cristo dentro de ti. Él ha inundado todo lo que eres. Así es cuando comulgamos, solamente en nuestra iglesia. Así es como comulgamos el cuerpo de Cristo. Satanás no quiere eso. Por eso cuando oye las campanas, rechina y le duele y le arde. Y siente odio y coraje contra ti, contra que sea, y empieza a atacarte. Dice la palabra de Dios, el león anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. En cuanto oye las campanas, se te mete a la cabeza y empieza a susurrarte y no vayas, tienes flojera. Es al partido de fútbol, van a jugar las Chivas, ¿verdad? O lo que sea. O tengo que abrir el negocio, tengo que abrir la tienda, tengo que darle al ganado y te empieza a meter en la cabeza, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. O un pleitito con el esposo, la esposa, no vayas, no vayas, no vayas. Para lograr que no vayas a la presencia de Dios, para que no vayas y te alimentes de Dios, para que no vayas y Cristo no te haga santo en ese momento de ti, para que no te hagas uno en Cristo. Porque es hacernos uno en Cristo. Él odia ese sonido. Lo odia. Tú cuando oigas la campana, acuérdate que el Satanás está tratando de que no vayas, de que no acudamos. Y cuando vas, él intenta que no comulgues. Él intenta que no logre el cometido, porque la misa es un rito para lograr lo que es el culmen de la misa, el culmen de nuestra fe, que es la Sagrada Eucaristía. Es comulgar, es hacernos uno en Cristo. Que Cristo entre nosotros y en ese momento somos uno en Cristo. Satanás no puede estar contigo, no puede estar cerca de ti, porque en ese momento al que está viendo es a quién, a Cristo. ¿Se acuerdan la película de Superman? Es Clark Kent, ¿o sabe quién? Que trae lentes, ¿verdad? Y de repente, ¡pum!, se quita y se pone el traje de Superman y ven a Superman, no ven a Clark Kent. Así cuando nosotros comulgamos, Satanás no te mira a ti, mira a Cristo, porque Cristo ha estado dentro y ha tomado posición en ese momento que comulgas de cada cosa que tú eres, de tu sangre, de tu carne, de tus huesos, de tu piel, de tus pelos, de tus uñas, de todo. El Señor toma posesión de todo y el Satanás es lo único que ve, por eso huye. El segundo sonido que a él no le gusta y lo repudia es el de la confesión. ¿Y cuál es el culmen de la confesión? ¿Cuál es? ¿Cuál? La absolución. Mientras que todavía no está la absolución, él está diciendo: no le digas estos pecados al Padre, te da vergüenza.
No le digas todo, quédate con unas cositas. ¿Te da vergüenza confesar esto? ¿Por qué? Porque Satanás está luchando que tú no logres la absolución de todos tus pecados. Otra cosa, ¿por qué cree que odia a la Iglesia Católica Satanás? Porque solamente en la Iglesia Católica encontramos esas cosas. Solamente. La absolución es la confesión. La confesión, diría Cristo, que la dieron los sacerdotes, ¿sí o no? ¿Él les dio poder a los sacerdotes, sí o no? Sí. ¿O nomás nos lavan el coco a ellos? ¿El Padre Cruz nos lava el coco a nosotros? ¿No? ¿Verdad? ¿En dónde dice que Jesucristo les dio poder? Miren, los hermanos separados le van a decir: yo no me voy a confesar con un hombre que es igual de pecador que yo, hasta quiero. Y usted va a decir: no, pues sí, el Padre Cruz también se les zafa un tornillo, ¿verdad? ¿En dónde dice? La palabra de Dios, mire, así va de sencillo. La palabra de Dios dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, Jesucristo está hablando con los apóstoles y le dice a Pedro, ahí le cambia el nombre y le dice: yo te digo que tú eres Pedro, ya no dices Simón, ahora te llamas Pedro. Y Pedro, el nombre de Pedro significa piedra. Y le dice: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el hermano separado te va a decir: porque Satanás sigue luchando para que no le creamos la confesión, para que no creamos en la confesión, para que no vayamos a confesarnos. Le dice a los hermanos separados, si ellos te vienen y te dicen a ti, en tu cerebro, te dicen: sí, pero él estaba hablando de él. Y la prueba no es que no estaba hablando de él, es el versículo 19, lo que sigue. Porque lo que sigue, ahí en el 18 le dice Pedro: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ellos te dicen: sí, está hablando de él o no. Lo que sigue muestra que no. Versículo 19 dice: y a ti, a Pedro, no a Juan, no a los otros apóstoles, no a los demás, a Pedro, le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mire, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. A Pedro se lo dice. ¿Y de qué está hablando? ¿Qué tenía que atar y desatar Pedro? ¿Qué era? Bueno, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23 al 25, allí Jesucristo lo menciona clarito. Y allí en esos versículos les dice: porque Pedro, a través de Pedro le da el poder a los demás discípulos, y Pedro les delega a los demás discípulos ese poder también. Y Jesucristo viene y les dice, San Juan capítulo 20, versículo 23 al 25, les dice: al que perdones sus pecados, le quedarán perdonados, y al que no se los perdones, no le quedarán perdonados. Les está dando el poder para confesar pecados, ¿sí o no? Y si ellos no nos los perdonan, ¿quedan perdonados? No. Y si no vamos con ellos, no. Los hermanos separados te dicen: yo le pido a Dios perdón y se acabó, pero Dios no lo quiere así. Dios delegó a Pedro y a los discípulos y a los apóstoles, y la asociación apostólica que viene viniendo hasta nuestro sacerdote Cruz. Ahí está ese poder. Se lo da a ellos, a los sacerdotes, a los obispos, que vayamos a ellos, que le pidamos perdón. En ese tiempo, en la palabra de Dios nos cuenta, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 6, nos cuenta, ahí dice: iban y confesaban sus pecados, y entonces los bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, desde esos tiempos ya confesaban sus pecados a Pedro y a los apóstoles. Entonces, ese sonido de la confesión, de la absolución, cuando el Padre, tú confiesas tus pecados y tú le estás diciendo mire, dice la palabra de Dios en Proverbios, versículo 28, capítulo 28, perdón, versículo 13, dice la palabra de Dios en Proverbios. Dice: el que no confiesa sus pecados, no le va bien, no obtiene nada. Pero el que los confiesa, obtiene misericordia.
palabra de Dios. Satanás arde cuando nosotros venimos a hacer fila para confesarnos. Él está rechinando. Y porque sabe que estás dispuesto a confesarte, ahí está en tu mente diciéndote, no digas esto, te da vergüenza. Te da vergüenza que el Padre sepa, mejor quédate con esta cosita. Y algunos nos atrevemos a dejar algunas cositas, pero Dios quiere que le demos todo, porque Él les dio el poder. Y ellos nos absuelven, nos perdonan los pecados, porque es el mismo Cristo a través de ellos el que lo está haciendo. Y cuando ellos mencionan esas palabras que dicen yo te absuelvo, ¿y qué más dicen? ¿O no se han confesado? Yo te absuelvo en el nombre de ellos dicen, y cuando ellos dicen eso, Satanás huye, se va, adolorido, golpeado, lastimado, porque ha logrado Jesucristo perdonarte tus pecados y tú has logrado quedar nuevamente limpio ante la presencia de Dios. Amén. El otro sonido es el sonido de la palabra de Dios, el sonido de la Biblia. No cuando la tenemos cerrada ahí en la casa polviada, ¿verdad? Él sabe, mire, Satanás, hay algo muy importante, que Satanás, nosotros decimos que le tenemos miedo a él, ¿cierto? Y realmente no debe ser así. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice la palabra de Dios, sométase a Dios, resístanle al diablo y él huirá de ustedes. Eso significa que no le tengamos miedo, que nos sometamos a Dios, que vengamos a Dios, que nos acerquemos a Dios, que nos acerquemos a la confesión, que nos acerquemos a misa, que comulguemos cada domingo, que tengamos a Dios dentro de nosotros, que vivamos a Dios con nosotros, resistamos al diablo las tentaciones y todo lo que nos ponga, y eso huirá de nosotros, se irá. Eso dice Santiago. Lo que sí tenemos que estar conscientes es de que Él nos tiene miedo a nosotros. Tiene miedo que vengamos a confesarnos. Tiene miedo que vengamos a comulgar. Tiene miedo que abramos la palabra de Dios, que abramos la Biblia, que la tenemos polviada en la casa, que la tenemos cerrada en la casa, aunque sea una Biblia grandota así, con la Virgen de Guadalupe enfrente, ábrela y léele un pedazo. Porque eso lo repudia Satanás, eso le da asco a Satanás, eso lo hace que rechine de dolor, porque es la palabra de Dios. Y porque cuando tú lees la palabra de Dios, ¿qué sucede? Empiezas a conocer lo que Dios quiere que hagas, lo que Dios quiere, el camino que sigas, que empieces a conocer a Dios, y Él no quiere eso. Amén. El otro sonido es el sonido de las rodillas dobladas. Muchas de las veces, inclusive aquí, se puede mirar cuando dicen pasen enfrente y esto, y ay no, yo no me voy a arrodillar porque aquí está medio feo el piso, ¿verdad? Eso es lo que quiere Satanás, que no doblemos rodilla, que no doblemos rodilla, que no, el doblar las rodillas es reconocer a Cristo como nuestro Señor, es humillarnos ante Dios, es reconocer su grandeza, es reconocer su riqueza, es reconocer que Él es nuestro Dios, nuestro Hacedor, nuestro Pastor, nuestro Protector, nuestro todo. Y al arrodillarnos ante Él es someternos al poderío de Cristo, es someternos a su voluntad, es someternos a que Satanás no quiere eso. Él no quiere que nos sometamos a Dios. Él quiere que no confiemos en Dios. Él quiere que no vengamos a Dios. Hay una historia muy hermosa en el libro de Macabeos, en la Biblia, capítulo 7, que algún día la lean, ¿verdad? Es de 7 hermanos que los agarran. En ese tiempo no comían carne de puerco y eso, y como no comían carne de puerco y eso, pues ellos no comían. Entonces le llegaron y dijeron, el rey los iba a matar a todos los que vivían como Dios, y agarró a esos 7 hermanos y a la mamá la puso aquí, y allí a los 7 hermanos enfrente, y le decían a la mamá, diles que coman para no matarlos, para que salven su vida.
Y le dijeron al primero, come carne, come esto para que salves tu vida. Dijo, no, yo vivo como Dios manda. Y si tengo que morir, voy a morir. Uno de ellos dijo, Dios va a venir a mi auxilio, pero si no viene y me auxilia ahorita, me va a auxiliar en la vida eterna. Pero yo muero así. Y así fueron todos muriendo y llegan al último y le dicen a la mamá, salva al último, salva a tu hijo más chico. Y la mamá da los pasos y va el hijo más chico. Y dijeron ellos, ya lo hicimos. Dijo Satanás, ¿verdad? Y llega la mamá y le dice, fuerte mi hijo, aguante, allá nos miramos en el cielo. Qué poder, una fe tremenda. Allá nos miramos en el cielo, no te preocupes. Y oyeron y la quitaron a un lado a la mamá y el muchacho les dijo unas palabras tremendas a ellos y lo mataron después a la mamá. ¿En dónde están ahorita? ¿Murieron? ¿Murieron? No. Están en el cielo, están con Dios, están gozando. Y a mí me encanta esa historia porque cuando más se nos aprieta la soga es cuando más Satanás quiere que reniegues de Dios. Es cuando Satanás quiere que no pienses en doblar rodillas y que digas, no, yo voy a ir con el santero, el brujero, el hechicero, este que me dice que me dé las cartas, este que me dice que me soluciona mi problema, yo voy a caer. Él quiere que hagamos eso, pero no, hay que doblar rodillas ante Dios, ante todo lo puede. Ayer les dije una cita bíblica, en el tema era Marcos capítulo 11, versículo 24, no me acuerdo qué decía, pero ustedes sí se acuerdan, ¿verdad? ¿O no se acuerdan? ¿No se acuerdan? Esa cita bíblica decía y dice así, dice, todo lo que me pidas en oración, doblando rodillas, humillándote ante mi presencia, dice el Señor, todo lo que me pidas de corazón, créelo que ya lo recibiste y lo vas a recibir. Palabra de Dios. Todo. Cuando dobles rodillas que sientes dolor, sientes tristeza, te va mal, sientes problemas, tienes problemas, tu esposo te dice fea, lo que sea, lo que estés pasando, dobla rodillas, entrégale todo eso a Dios. Y dice la palabra de Dios, dice Jesucristo, dice todo lo que me pidas así, de corazón, con el corazón dolorido que vaya saliendo, todo lo que me pidas de rodillas, ¿sí? Créelo que ya lo recibiste y lo vas a obtener, lo vas a recibir, yo te lo voy a dar, dice Jesús. Qué maravilloso. Doblando rodillas. Satanás no quiere eso. Amén. La número 5 es alabanzas a Dios. Mire, en lugar de tu casa poner a Chente o poner a ese Bad Bunny y todos esos, en lugar de poner a esos, pon alabanzas. Hay alabanzas de country, hay alabanzas rancheras, hay alabanzas de todo tipo. Si te gusta, mira, a mí me gusta la ranchera. Yo soy de Yagualica, soy del rancho. Yo allá oigo alabanzas. A mi teléfono estoy grabando. Oigo alabanzas rancheras yo, y de todo tipo, y me gozo con ellas tremendamente. Y de las que te gusten, y de las que te caigan, el Señor te pone unas ahí que te hacen derretir el corazón, y ahí muévele, pero pon alabanzas, ya deja por ahí a un lado todos esos que no te llevan a nada bueno. Todas esas corrientes del mundo, ¿verdad? Y si están tus hijos en la casa, pues diles, mira, pues esta hora oigo mi música, y esa hora oí la tuya, pero en este momento la mía. Así le hago con mis hijos. Vamos en el carro, bueno, le hacía, ya volaron todos. Pero íbamos en el carro y le decía, mira, de ida escuchamos mi música y de venida la tuya. O al revés, como tú quieras, tú decides, pero un momento es para mí. Y cuando me tocaba a mí y a mi esposa, poníamos las alabanzas. Decíamos, aquellos no las quieren escuchar, alguna palabra les va a llegar. Llega porque llega. Llega porque llega. En horas tus hijos te escuchan, no quieren orar, no quieren hacer nada de eso, pero ellos ven. Oyen las alabanzas, no dicen nada, ponen cara de fuchi, pero están entrando adentro. En una ocasión mi hijo iba a pescar para allá, para Alaska,
y estaba bien feo el temporal. Era cuando justo hubo un tsunami por allá y a ellos les tocó en el barco y el barco se escondió, dice que atrás de una isla, y me mandaba un video que el barco se llenó y en lugar de irlos a ahogar a ellos mandaron otro barco al mar para subirlos a ellos y seguir pescando. Y el video está, me lo mandó, que de aquí a la señora Marta, no se llama Marta, ¿verdad? Pero aquí con mi hermana, de aquí a allí ya no se veía nada. Ellos estaban en este barco y ahí está el otro barco y no se veía nada. Era el aguacero, la tormenta, se veía todo así, todo feo. Y dice mi hijo, estábamos con miedo, papá, dice, porque nos colgaban de un lazo y nos aventaban, y pues no veíamos si llegaban o no. Y en el mar, dice, y yo empecé a rezar el Padre Nuestro, dice. Ya cuando me dijo eso, como que yo dice, ay, ya me interesó la plática, ¿verdad? Empecé a rezar el Padre Nuestro, dice, y otros se unieron a mí, el Padre Nuestro y el Ave María, dice, y ahí estábamos rezando. Y estaba limpiando yo unas ventanas, dice, y mira lo que traía yo limpiando las ventanas con ese trapo, y se lo llevó hasta la casa el trapo, y lo extendió, y decía, el trapo decía, ¿no te das cuenta que es Dios todo lo que necesitas hasta que es Dios todo lo que tienes? Y cuando Él me enseña el trapo y me cuenta eso, dije, bendito Dios, el Señor está trabajando en ellos, aunque no se note, aunque tú no lo veas, Dios trabaja porque tú les pones alabanzas, porque tú pones oraciones, porque tú vives como Cristo. Dios trabaja en la familia. Entonces Satanás no quiere eso. Satanás quiere destruir la familia. Y mientras tú metas alabanzas a tu hogar, mientras que tú metas oraciones a tu hogar, mientras que tú metas la presencia de Cristo a tu hogar, Él no podrá destruir a tu matrimonio ni a tu familia por más lucha que haga. Amén. El otro es nuestra Madre Santísima María, el rosario. Todas estas cosas que estamos hablando, o las cosas más grandes, precisamente son las que más te ataca Satanás a través de los hermanos separados y a través de todo, porque él repudia. ¿Por qué Satanás odia a María? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la madre de Dios. ¿Por qué la madre de Dios? ¿Si es la madre de Dios o...? Sí. ¿Y por qué la mamá de qué? ¿María nació primero y después Dios o qué? ¿Por qué? La madre de Bendito Dios. Sí, él la entiendo, mi hermana. Además que yo le digo así porque eso le dicen los hermanos separados a usted. Pues que María nació primero y después Dios o qué, ¿verdad? Mire, él odia a María simple y sencillamente por una razón. Porque Dios ha dispuesto que una persona humana como tú y como yo lo pueda destruir a él. Que una persona humana como tú y como yo, él no la pueda tocar ni siquiera nada. Que una persona humana que Dios le dio tanto poder y tanta gracia, que él ni siquiera se le puede acercar a ella. Hace muchísimos años me llevaron a mí con unos exorcistas a estudiar. No sé por qué me mandaron, pero me mandaron para allá. Que me dieran clases de los exorcistas de exorcismo. Y uno de ellos, allá en Estados Unidos, y uno de ellos nos dijo, anoche había muchos ruidos en mi cuarto y era Satanás que no quería que viniera a decirles esto. Pero aquí estoy, miren. Y dijo, hay a la madre de Jesús, a nuestra madre, la odia, la repudia, no la puede soportar. Él no puede estar donde está la madre, no puede estar Satanás donde está María. No puede estar. Por eso los hermanos separados luchan para que te la quites de tu casa y de tu cabeza a María. Y te dicen, no es nadie, no es una mujer. Porque Satanás quiere sacarla del hogar, quiere sacarla de tu casa. Y dijo el sacerdote exorcista, dijo, pero hay una especialmente de las advocaciones de María, hay una especialmente que él no puede ni soportar ni siquiera que la menciones. Hay una especialmente.
¿Cuál creen que es? Nos dijo, y yo se los digo a ustedes. ¿Cuál creen que es? ¿Cuál? La Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es la imagen más representativa, y María, por supuesto, la Virgen María y la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque la Virgen de Guadalupe es la que representa Apocalipsis, el libro de Apocalipsis capítulo 12. Allí habla exactamente, menciona exactamente como la Virgen de Guadalupe es. Y eso lo odia Satanás. Él odia a la Virgen de Guadalupe, ¿por qué? Le voy a decir a través de la Biblia para que el hermano separado no le lave el coco a usted. Nosotros decimos en la Iglesia Católica que María es pura, sin mancha, sin pecado. Nada. Y ellos dicen, todos, dice la Biblia que todos somos pecadores. Y sí, la Biblia sí lo dice. Soy pecador desde que mi madre me engendró, desde el vientre de mi madre soy pecador. ¿Por qué decimos que María no tiene ni un pecado, ni el pecado original? El pecado, como nacemos nosotros, nacemos con el pecado original, el pecado de Adán y Eva. ¿Por qué María no lo tiene? Porque Dios, nuestro Padre Dios, la preservó, la apartó para Él, María. ¿Y dónde dice eso? La palabra de Dios lo dice en el Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 26. Cuando el ángel viene a María, el ángel le dice unas palabras a María, y el ángel dice que viene de parte de ¿quién? ¿De parte de quién? De Dios. ¿Quién mandó al ángel? Y el jefe dice, ve y di esto, ¿verdad? El jefe, Dios, le dijo al ángel, ve y dile a María esto. El ángel no mencionó ni una palabra de él. Las palabras que el ángel le dijo a María eran palabras que Dios le estaba diciendo a través del ángel, porque le dijo, ve y dile las palabras que yo te digo a ti, ve y díselas a María. Y así le dijo. Lucas 1:26 le dice así, le dice, salve. ¿Qué significa salve? Saludo. La palabra salve significa saludo, saludo, salve, llena eres de gracia. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Mira, habla, que el demonio le arde. Habla, ¿qué le dijo? Llena. Escucha la palabra llena. Cuando la palabra es, no le dijo el ángel, María, salve. Tienes el 99% de gracia. Salve. Tienes, sí, casi estás llena de gracia, pero ahí vas. No le dijo así, ¿verdad? Le dijo, llena eres de gracia. Eso significa fuera de pecado, fuera de mancha, fuera de cualquier defecto. Ella era pura, era perfecta, porque Dios así la hizo. En el Antiguo Testamento, cuando le hacían un sacrificio a Dios, Dios decía y Dios mandaba y les decía así, me vas a sacrificar un cabrito, pero tiene que ser el cabrito limpio, sin mancha, sin defecto, sin nada. Y Dios va a sacrificar a María para Él. Dios aparta a María para Él. Y es una pura, limpia, sin mancha, sin defecto. Para Dios, solamente para Dios. Dios la apartó para que María fuera la nueva arca de la alianza. Y el mismo Dios iba a estar dentro de ella. Ella tenía que ser pura, limpia, sin mancha, sin pecado. Totalmente así. Y lo dice el ángel. Por eso nuestra iglesia nos dice, María es sin mancha, pura, sin pecado, desde el principio hasta el fin. Por Dios, porque Dios así la hizo ella, la preservó, la apartó. ¿Cómo sabemos que la apartó? La palabra de Dios nos cuenta de María desde el Antiguo Testamento, desde el principio de la Biblia. Si usted se mete a la Biblia, en el libro, por ejemplo, de Génesis capítulo 3, versículo 15, ahí
Cuando peca Adán y Eva, ¿recuerdan las palabras que les dice? ¿Y qué le dice a Satanás? ¿Qué le dice a la serpiente Dios? ¿Recuerdan lo que le dice o no? ¿Qué le dijo? A ver, levanten la voz a alguien. Te arrastrarás. ¿Eh? Y algo más. Te arrastrarás, te pescará la cabeza. Habrá enemistad. Mire qué maravillosas palabras. Y es nosotros católicos, ahí entramos. Mire, dice, pondré, dijo Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer. No dijo las mujeres, ¿verdad? No dijo las mujeres. Dijo la mujer que va a venir, la mujer que ya tengo reservada, la mujer que ya tengo preparada para el perdón de los pecados, para la redención, para que mi hijo nazca y para que todos sean salvos. Esa mujer, dice, pondré enemistad entre ti y la... ¿Y dónde entramos nosotros? En lo que sigue. Le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia, le dice a Satanás, y su descendencia de ella. ¿Eres descendiente de María? ¿Por qué? Porque Jesucristo nuestro Señor lo dijo en la cruz. Jesucristo nuestro Señor mirando al discípulo amado. He ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Nos entregó a María como hijos de María. Y por eso le dijo Dios Padre allá en Génesis, le dijo entre ti y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Los que sean hijos de María tendrán enemistad con Satanás. Tenemos enemistad con Satanás nosotros. Por eso Satanás viene y te dice, toma, fuma, haz droga, mira pornografía, haz lo malo, di malas palabras, odia, y te mete en la cabeza porque tú eres hijo de María, hija de María, y Él quiere destruirte. Él quiere destruirte porque eres hijo de María. Él quiere destruir tu familia porque eres hijo de María. Hija de Dios, hijo de Dios. Así de sencillo. Por eso odia a María. ¿Por qué la odia? Porque María es la portadora ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando María va con Isabel? María va con Isabel, dice que toca, le abren la puerta y ella saluda a Isabel. Hola prima, ¿cómo estás? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que cuando ella saluda a su prima Isabel, dice la palabra de Dios que el niño que estaba dentro de Isabel brincó y se hizo así como un terremoto adentro de él. ¿Por qué? ¿Por María? No, porque en María viene el Espíritu Santo y porque en María iba Jesucristo ya adentro. Entonces María, cuando ella se presenta contigo, con tu familia, donde quiera que tú estás, tú le pides a María, tú le clamas a María. Ella viene, pero con ella viene Jesucristo y el Espíritu Santo. Y se derrama el Espíritu Santo. Y se derrama Jesucristo en ella. Y por eso el niño en Isabel no supo qué hacer. Se gozó, se alegró allí dentro. Hizo un temblor, un terremoto, porque la presencia de Dios estaba allí con María. Eso lo odia el hermano separado. Pero así es la realidad, porque la palabra de Dios lo cuenta. Satanás odia a María, ¿por qué? Porque es madre de Dios. Madre de Dios. Dios Padre nació primero, sí, pero es madre de Dios Hijo. Y eso lo dice la palabra de Dios ahí mismo. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 43. Dice la palabra, le dice Isabel. 41 es cuando brinca el niño. En el 43 es cuando Isabel le dice, oh no, ¿cómo puede ser que venga a mí la madre de mi Señor, la madre de mi Dios, la madre de mi Dios, de mi Señor? ¿Cómo puede ser que venga a mí la madre de mi Señor? Ahí la menciona por primera vez como madre de Dios, a María. Si te cuentan a ti que no es la palabra de Dios, lo dice, es madre de Dios y ahí lo menciona. Amén. Entonces Satanás la odia.
Si nosotros tenemos a María en nuestro hogar, le clamamos, le rezamos el rosario. Mire, un exorcista nos dijo, le preguntó a Satanás por qué odiaba el rosario. Y dijo, porque el rosario contiene la oración de Jesucristo, Padre nuestro. Y porque cada Ave María mencionan a esa mujer que me hace pedazos. A esa mujer que no puedo ni tocar y que me hace pedazos y que no puedo ni siquiera verla sin arder yo. Y le preguntó, y cuando no lo rezan, el rosario le han puesto letanías. Antes no tenía letanías, le han puesto letanías. Y cuando lo rezan sin letanías, dice, no está completo. Dijo Satanás, no está completo. Pero lo que más odio es que aún así, ella lo acepta como completo. María lo acepta como un rosario completito. Y cuando lo rezan mal, cuando lo rezan carrereado, cuando lo rezan mal, dijo, lo que más odio es que a ella no le importa. La mueve la misericordia y el amor del mismo Dios a ella, y lo reces como lo reces, ella lo acepta como si estuviera bien hecho. Y eso lo odio, dijo Satanás. Inclusive dijo, aunque nomás lo traigan colgado en el cuello, eso me arde. Así es tan poderosa María. Así es tan poderosa María. Tenemos que meterla en nuestras casas, en nuestros hijos, en nuestros hogares. Tenemos que proclamarla con nuestra familia, porque Satanás la odia. Amén. El número 7, que odia también Satanás, es el ruido que emana la obediencia a Dios. Cuando tú y yo le obedecemos a Dios, cuando tú y yo tenemos una tentación y decimos no, porque Dios me manda no. Cuando nos queremos enojar y explotar y de repente decimos, mejor me voy a callar y me voy a aguantar y voy a contar hasta 1000 y esto y que el otro y que fue que vino y al rato vengo más serenito. Eso es obediencia a Dios. Él odia completamente. Cuando tú obedeces al sonido de la campana, cuando tú obedeces a la misa, cuando tú obedeces a Dios, mire, aquí quizás hay personas que no se han casado, aquí hay personas que quizás no puedan comulgar, y Dios te está esperando. Dios te está esperando y Él dice, arregla tu vida y ven a mí que yo te estoy esperando. Mira lo que te pierdes. El comulgar, y en el momento que comulgas, el mismo Dios se hace uno en ti, el mismo Dios entra y toma posesión de. En ese momento, tú eres santo. En ese momento, Satanás no te puede mirar a ti, sino mira a Cristo. Cuando vamos a María a clamarle intercesiones, dice María, intercede por mí, mi familia, madre. Tú me conoces, soy hijo tuyo, intercede por mí. La intercesión de María que te dicen, ella no intercede, está muerta, ella no está muerta. Todos los santos dice la Biblia que no están muertos, que tenemos un Dios de vivos y no de muertos. María no está muerta, está en la presencia del Padre, está en la presencia de Dios. Y viene, Dios le da el poder para que venga, se presente y que esté con nosotros ella. Y la intercesión de María la podemos mirar también allí, en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante, en las bodas de Caná, que se les sacaba el vino en esas bodas. Y en lugar de ir a Jesucristo, en lugar de, mire, sencillo. Los hermanos separados dicen, no, ella no intercede, sencillito. Ellos se les sacaba el vino, tienen un problema grande, en lugar de hincarse o voltearse a la pared y cerrar los ojos y decir, ay Dios mío, danos esto. Fueron a María. Y le dicen, se nos acabó el vino. ¿Y María qué hizo? No. Eso fue después. Ella fue con Jesús y le dijo, mi hijo, así como una madre le dice, la Biblia no menciona las palabras, pero usted póngase como mamá, usted es mamá, usted póngase como mamá. Ella fue a su hijo, le dijo, mi hijo, hasta le sobó la espaldita, mi hijo, se les acabó el vino. ¿Verdad? Así como una madre le dice a su hijo, apiádate, tú puedes, mi hijo, ¿no?
Y Jesús le dice, ¿y a mí qué? Todavía no es mi tiempo. Y María le hizo caso. Ay, mi hijo, discúlpame. Y se fue María y se fue al rinconcito y se quedó allí. No, ella sabía que ella era la madre de Jesús y que ella tocaba el corazón de Jesús y lo derretía, porque era su madre. Y ella va con ellos y le dice, mi hijo es bueno, no le hagas caso a lo que me acaba de decir, tú haz lo que él te diga. Es bueno, dale caso. Y ellos van, y mire, yo me imagino esa escena. Ellos van y se ponen con Jesús así. Tenían un problemón. Van y se ponen frente a Jesús porque María les dijo, mi hijo es bueno, no hagan caso a lo que él acaba de decir. Vayan, arrímense y hagan lo que él les diga. Y ellos van. Y están allí. Y Jesús dice, ok, pues llenen esas tinajas y pruébenlo. Y acontece ese gran milagro. ¿Por quién se hizo el milagro? Por nuestra Santísima Madre María. Que no te cuenten los hermanos separados, que no te quite la bendición de ser hija de Dios, la bendición de ser hijos de María. Y no dejes de hablar con tus hijos, con tu familia, de que María, no hay Jesús sin María. Así de sencillo. Y no hay María sin Jesús, así de sencillo. Los dos van juntos. Por supuesto, Jesús es Dios y María trabaja para su Hijo Dios, pero María tiene el poder que su Hijo le da y el poder de madre que tiene con él, porque ella va y le dice, mi hijo, apiádate, y le derrite el corazón. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos en el momento. Si el coro no se ha dormido, ¿no se han dormido? A veces se duermen, ¿verdad? Vamos a cerrar nuestros ojos en este momento y vamos a decirle